¿Qué tal, chicos? Nuevamente nos encontramos aquí en el video tutorial o en la clase virtual de razonamiento verbal con tu profesor Edison Takuri Cabrera. Bienvenidos a este video tutorial. Comenzamos entonces, ahora vamos a entrar al tema de sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Vamos a primero definir qué son los sinónimos. Vamos a decir que los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados de dos tipos. Tienen significados similares o también tienen significados idénticos. Ojo, cuando los significados, ¿qué quiere decir esto? Las imágenes mentales, las representaciones mentales que nos evoca cualquier palabra son totalmente iguales, son sinónimos iguales, ¿no? Son sinónimos similares cuando las imágenes mentales solamente son aproximadas. Veamos entonces ¿cómo vamos a definir esto? Y los vamos a definir a través de los ejemplos. Veamos, sinónimos, muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos grande y enorme. ¿Sí? Grande y enorme. Son sinónimos, son ejemplos de sinónimos, ¿no? Muy bien, entonces el grande y el enorme son sinónimos, es la misma manera. Puedes utilizar una palabra o puedes utilizar la otra. Ojo, estas pueden ser totalmente iguales, los significados pueden ser totalmente iguales o solamente pueden ser aproximados. Por ejemplo, podemos decir, ese hombre es grande, pero si yo digo, este hombre es enorme, también estoy diciendo que es grande, ¿no? Relativamente, pero el enorme es un poquito de más intensidad. Entonces casi son idénticos. Nos estamos refiriendo al campo semántico de los tamaños. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí la palabra bonito y hermoso. ¿Sí? Muy bien. Bonito y hermoso también son palabras sinónimas y se refiere al campo semántico de las características de la belleza. Otro ejemplo, árbol, planta. Estos sí son relativos, ¿no? Si nos damos cuenta, el árbol y la planta. Muy bien, entonces el campo semántico son las plantas, son aproximados. Claro, un árbol es una planta, entonces solamente tienen una aproximación dentro de sus sinónimos. A eso le llamamos sinónimos idénticos solamente, ¿no? Perdón, sinónimos similares, ¿no? No tan idénticos. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos pobreza y miseria. Pobreza y miseria se refiere a las condiciones de vida, entonces esto sí tiene una aproximación un poquito más cercana. Muy bien, veamos entonces este pequeño resumen de sinónimos. Muy bien, antes de continuar con la explicación de sinónimos, vamos a tener que apelar necesariamente a la etimología para entender qué es un sinónimo. Según la etimología griega, ¿sí? Los sinónimos provienen de dos voces griegas llamados sin y onoma, que quiere decir sin, con, y onoma significa nombre o significado. Ya te irás dando cuenta entonces de que los sinónimos está referido a la conformidad de significados o conformidad de nombres. Muy bien, entonces un repasito de sinónimos. Los sinónimos tenían significados completamente iguales o también tenían significados semejantes o idénticos, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a ver entonces. Decimos aquí, tenemos sinónimos iguales, los sinónimos que tienen significados iguales llevan el nombre de sinónimos absolutos, totales, directos o llamados también de identidad. No olvides que estoy coleccionando aquí todos los términos habidos y por haber de los sinónimos absolutos. Y los sinónimos relativos son aquellos que tienen significados semejantes, ¿sí? Llamados también con el nombre de parciales, llamados de analogía o llamados también con el nombre de indirectos. Muy bien, entonces existen dos tipos de sinónimos, los sinónimos absolutos y los sinónimos relativos. Depende en este caso de la similitud o la identidad que tengan estos. Muy bien, entonces no olvidemos también que los sinónimos tienen diferente escritura. Veamos los tipos de sinónimos. Tenemos aquí algunos tipos de sinónimos porque existen diferentes tipos de sinónimos. Tenemos por ejemplo el sinónimo directo. Cuando se dice que un sinónimo es completamente directo. Cuando una sola palabra es sinónimo de otra palabra. Por ejemplo, en los exámenes de admisión vemos este tipo de ejercicios. Vemos, nos ponen normalmente una sola palabra y te ponen diferentes alternativas. Como por ejemplo, tengo aquí la palabra felón. ¿Qué significa la palabra felón? Significa falso, ¿no? Entonces ahí tenemos la respuesta es la A. Tenemos B menoscabo, C inhibir, D causal, E casual, entonces la respuesta es A. ¿Sí? Más adelante voy a explicar cómo resolver sinónimos, pero ahora nos vamos dando cuenta que este ejercicio de sinónimos lleva el nombre de sinónimos directos y el detalle solamente de resolver este tipo de sinónimos es simplemente definir con exactitud y precisión el significado de cada una de estas palabras. Y no olvidemos que en los sinónimos directos tenemos que considerar las leyes generales de los sinónimos,
el sinónimo de un sustantivo es un sustantivo, el sinónimo de un adjetivo es un adjetivo, el sinónimo de un adverbio es un adverbio, etcétera, etcétera. Respetan la categoría gramatical en cada una de estas. Pasamos entonces al otro tipo de sinónimos, sinónimos contextualizados. Su propio nombre lo dice, lleva el nombre de contextualizados porque dependen de un contexto oracional, que quiere decir que normalmente esta palabra te la van a poner dentro de un contexto oracional o una oración para que tú puedas dar con la respuesta. Entonces, ¿qué hacer en los sinónimos contextualizados? Definir el significado de acuerdo al contexto. Muy bien, veamos entonces en los ejemplos. Tenemos aquí los siguientes ejercicios. Dice, sinónimos contextuales. Tu amigo es muy pesado. Muy bien, te pueden poner diferentes alternativas y la palabra subrayada que te van a dar es pesado. Nos preguntamos, ¿a qué se refiere según el contexto esta palabra? Tu amigo es muy pesado. Lo primero que podemos decir es de que nos estamos refiriendo a una persona que aburre, que estresa, que genera tedio, que siempre está molestando, que incomoda a los demás. Entonces, no nos estamos refiriendo a que esa persona, ¿sí?, tiene pues un alto peso físicamente, ¿no? No. Entonces podemos decir que tu amigo es muy pesado porque es eminentemente cansino, o sea, aburre. Muy bien. 2, tenemos ahí las lentejas me cayeron pesadas. Mire, estamos utilizando la misma palabra, pero en diferentes contextos. Entonces, analizamos el significado de esta. Las lentejas me cayeron pesadas. Pregunta, ¿textualmente nos cayeron pesadas? No, nos estamos diciendo que las lentejas no digieren rápidamente dentro de nuestro sistema digestivo. Esto quiere decir que nos va a generar algo parecido a la indigesta, pues, ¿no? Entonces, ahí está, pesado en este sentido, significa indigesta. No olvidemos, los sinónimos contextuales respetan el contexto oracional, más no el significado, muchas veces, del diccionario. Muy bien, vamos entonces con el tercer ejercicio. Tenemos aquí, este trabajo es muy pesado. Muy bien, en este ejercicio, en cambio, ¿nos estamos refiriendo a que el trabajo te genere indigesta? No, pues, no te va a generar indigesta. ¿A que el trabajo es aburrido, etcétera? Puede ser, ¿no? Pero no. Nos estamos refiriendo a que el trabajo es eminentemente duro, arduo, etcétera. Entonces, a esto le llamamos con el nombre de sinónimos contextuales. No olvides considerar estos pequeños datos que te estoy dando para resolver ejercicios de sinónimos contextuales. Pasamos a los tipos sinonímicos más usados en algunos exámenes de admisión. Y con esto prácticamente vamos a terminar la explicación. Muy bien, sinónimos denotativos, su propio nombre lo dice, el que se encuentra en el diccionario, así también le llaman. Por ejemplo, listo, inteligente, así vas a encontrar en un diccionario de sinónimos y antónimos. Sinónimos connotativos, muy bien, la connotación hace que lo sean. ¿Qué quiere decir? Lo connotativo se le denomina al sentido figurado, literario, poético, doble sentido, etc. Por ejemplo, Juan es un monstruo en computación. Te subrayan la palabra monstruo. Sigue siendo contextual, pues, ¿no? En conclusión, los connotativos también son sinónimos contextuales. Muy bien, Juan es un monstruo en computación. Entonces, monstruo no estamos tomándolo de manera literal, no estamos asumiendo el significado de la palabra monstruo de acuerdo al diccionario, sino más bien estamos asumiendo de que Juan es un monstruo, apelando a las características de un monstruo, estamos diciendo que Juan es un experto en computación. Por lo tanto, la respuesta que tú marcarías en esta pregunta sería experto. Pasamos al siguiente tipo de sinónimos. Sinónimos referenciales. Las palabras remiten, designan al mismo referente. Muy bien, estos sinónimos referenciales son los que menos entran en los exámenes de admisión. No sé por qué no lo ponen en los exámenes, pero no entra. Yo no he visto realmente en alguna universidad que la tomen. Sin embargo, es importante conocerlas. Y si alguien conoce una universidad, espero que me lo comenten. Muy bien. Juan entró al trabajo. El jefe lo miró. Aquel joven era ocioso. Muy bien. Decimos, por ejemplo, de acuerdo al contexto oracional, ¿sí? De acuerdo al referente, aquí nos estamos refiriendo. Juan entró al trabajo, nos estamos refiriendo a Juan. El jefe lo miró, ¿a quién? A él, ¿sí? Entonces el jefe lo miró, ese lo es Juan, pues, ¿no? Aquel joven, ¿quién es ese joven dentro del contexto oracional? Juan, sigue siendo Juan. Entonces ese joven era ocioso. Ahora la pregunta es, joven y Juan no pueden ser sinónimos, tú puedes decir, ¿no? Pero de acuerdo al contexto oracional y de acuerdo al referente de la oración,
estas sí pueden ser sinónimas porque se está refiriendo, de acuerdo al contexto oracional, a la misma persona. Entonces, lo, joven y Juan sí son sinónimos. Muy bien, entonces esta es la explicación de sinónimos y antónimos. No olvides de agarrar también tu diccionario y comenzar a tener un buen vocabulario. Más adelante voy a hacer un video muy especial en las cuales voy a dar algunos pequeños tips, algunos pequeños truquitos para la resolución efectiva de sinónimos y antónimos. Muy bien, hasta aquí este video. Muy bien, nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao chicos, cuídense.